Esta serie que quiero iniciar el día de hoy And so the series that I want to begin se today titula is titled La rebelión Rebellion, contra la autoridad. Rebellion Against Authority. Quiero hablar un poquito estos próximos domingos And I want to speak about in this next coming Sundays sobre qué es la rebelión, what rebellion is qué es la autoridad, and what authority is por qué la gente se rebela contra Dios, and why people rebel against God. por qué la gente se rebela contra una autoridad, Why do people rebel against an authority? por qué la gente se mantiene bajo enojo. Why do people continuously are angry? Why are they Y angry? también vamos a ver algunos espíritus And we're going to see a few spirits que trabajan influenciando that work influencing a una persona que está bajo rebelión. a person that is under rebellion. Así que yo le digo de verdad, And so I truly tell you, tanto los que están aquí presentes those that are present, como los que nos están viendo vía Facebook as Live, well as those watching via Facebook Live, de que en lo posible, si usted no tiene compromiso de iglesia en este horario, that if you don't have any other commitments during this time, usted pueda conectarse y recibir esta palabra con you can join nosotros. us and receive this word as well. Amén. Amen? Así que quiero ir al versículo bíblico. So I want to turn to today's biblical verse. Quiero usar este versículo hoy como un versículo base. And this is going to be today's biblical scripture. Y de verdad declaro que el Espíritu de Dios And I truly declare that the Spirit of God va a trabajar con su corazón, will work in your heart, va a trabajar con su will espíritu work with your spirit, y va a trabajar con su alma and will work with your soul, para que usted pueda entender algunos so aspectos that you can understand a few of the aspects que nosotros a veces no nos damos cuenta, that we sometimes don't realize, pero operamos bajo influencia, but we operate under influences operamos bajo opresión or under oppression en contra de la autoridad. against authority. Todo lo que se revela Anything or anyone that rebels se revela a una autoridad. rebels against an authority. Escuche esto. Listen to this. Nadie puede rebelarse No one can rebel en donde no haya una autoridad where there is no authority o donde no haya una ley establecida por la or autoridad. where there is no established law established by that authority. Nadie puede recibir un ticket, una multa, Nobody can receive a citation or a ticket si primero no violó una ley o no le faltó el respeto a una if they autoridad. first didn't break a law. Nadie da multas porque sí. Nobody gives tickets just because. Un ticket o una multa nace de haber violado una ley A ticket or a citation is a result of breaking a o law nace de haber quebrantado la presencia o la figura de una autoridad. or is given when you go against an authority. Así que yo creo firmemente en esto, And so I firmly believe in this, que Dios en estos últimos tiempos that God in these end times va a estar restaurando el corazón del will pueblo, be restoring the heart of the people, va a estar restaurando el corazón de los hijos, will be restoring the heart of the children, para que los hijos tengamos un corazón so sensible that the children can have a sensible y heart un corazón humilde para con nuestra and a autoridad. humble heart with their authority. Todo principio de autoridad proviene de Dios. All principles of authority come Por from eso la Biblia God. dice que toda autoridad es puesta por That is Dios. why the Bible says that all authority is placed by God. Y algunos han confundido este término o este And versículo some have confused the scripture, pensando que cierta persona política thinking that certain political que figures está hoy gobernando that is currently governing es la persona que Dios puso ahí. is the person that God placed Cuando la there. Biblia habla de que toda autoridad es puesta por Dios, When the Bible speaks that all authority is placed by God, no específicamente está hablando de una persona, it's not specifically referring to a person, sino que está hablando de una posición de but rather a autoridad. position of authority. En los países hay presidentes o In reyes. countries there are kings or presidents. Esa es una posición de autoridad. That is a position of authority. Cualquiera sea la persona que esté sentada en dicho trono. Whomever it may be that is sitting in there position. Un papá y una mamá son una A autoridad. father and mother are an authority as well. Un maestro, un director de una escuela, universidad es una A autoridad. teacher, a director is also an authority within the school or the university. Cualquiera de las fuerzas policiales, militares son una autoridad. Any of the governmental agencies, police or fire department, whatever they may be, are an authority. Un jefe o un manager es una A autoridad. boss or a manager is an authority as well. Un apóstol, un profeta, un pastor, cualquiera de los ministerios es una An autoridad. apostle, a prophet, a pastor, any of the ministries are an authority as well. Entonces, nosotros querramos o no, And so that whether we like it or not, en cualquier ámbito en el que usted y yo nos podamos llegar a mover, in any atmosphere that you and I can be a part of, nosotros vamos a encontrar we autoridades. will find authorities. Entonces, conforme nosotros hayamos crecido, hayamos sido criados, And so according to the way we were raised or brought up, conforme nosotros hayamos vivido y crecido, the way we led our life and grow, es como nosotros vamos a responder a una is autoridad. the way we are going to respond to said authority. Si nosotros crecimos y los criamos bajo autoridad, If we grew up under authority, nosotros
nosotros no tendremos problemas con someternos a una then we autoridad. won't have a problem in submitting ourselves to authority. Pero si nuestro caso no fue así, But if our case wasn't so, entonces vamos a tener ciertos then problemas we're going to have certain o problems ciertas resistencias or a certain obedecer o a resistance someternos a una to autoridad. obeying or to submitting ourselves to Ahora, authority. también es importante definir qué es autoridad Now, it's also important to define what authority y qué is no es and autoridad. what authority isn't. Una cosa es autoridad One thing is authority, y otra cosa es autoritarismo. and the other is authoritarianism. La autoridad es la investidura de una persona Authority is a person que está en una posición, that is in a position, que en este caso, si hablamos en el término espiritual, if we're speaking in spiritual una terms, posición que Dios le ha dado a position that God has o given them, una posición que el sistema de gobierno le ha dado a or a alguien, position that the government has given said person, y otra cosa es el autoritarismo. and another thing is El authoritarianism. autoritarismo And this es el abuso de la posición de is autoridad. the abuse of the position of authority. Entonces, cuando alguien abusa de su And so posición, when somebody abuses their position, realmente está saliendo del contexto de su verdadera autoridad they are truly coming out of the context of their true reality. y lógicamente con ello está pecando contra quien está And with abusando. that, they are sinning against whom they are using this against. Entonces, hay muchos aspectos que muchas personas no entienden. And so there are many aspects that people don't understand. No entienden porque quizás su experiencia con una autoridad And they don't understand because perhaps their experience with an no authority fue o no es la experiencia correcta. wasn't the correct experience. Ahora, toda posición de autoridad, Now, all positions of authority, escuche, no de autoritarismo, listen, not of sino de authoritarianism, autoridad, but of authority, es una posición creada y puesta por Dios. is a position that is created and placed by Ahora, God. una de las tantas cosas comunes del hombre y la mujer Now, one of the many common things that men and women face or deal with son de distorsionar los diseños originales de Dios. are to distort God's original designs. Entonces, todo lo que el ser humano So distorsiona, anything that individuals distort, obviamente muchos lo toman y lo entienden como si eso distorsionado fuera lo original de Dios. many take that and understand it as if that which is distorted is the original. Satanás no tiene poder para crear absolutamente nada, Satan doesn't have the power to create anything, pero sí tiene habilidades para poder distorsionar lo que originalmente fue but he creado. does have the ability to distort that which was originally Entonces, created. él busca la manera de distorsionar la imagen de And so he autoridad. seeks the way to distort the image of authority. Por ejemplo, As an example, si una persona vivió, if a person creció y se crió lived and grew up en un hogar con autoridad, in a home with authority, esa persona no tendrá problemas de distorsión del concepto de la then autoridad. that person won't have a misconcept or distortion of authority. Pero or the si una concept. persona creció, vivió y se crió But if a person grew up and lived donde hubo autoritarismo, where there was authoritarianism, donde hubo golpes, gritos y where desórdenes, people were yelling and there was disorder, entonces su propio concepto de autoridad then their está own distorsionado. concept of authority is distorted. Entonces mucha gente viene a Dios, And so many people come to la gente God. viene a Cristo, Many people come to Christ. la gente comienza a vivir una vida de evangelio And people begin to live a life in the gospel. y de repente cree que Dios And they suddenly believe that o God, cree que el or liderazgo de they la believe that the iglesia, leadership of the cree church, que los ministerios de la or the iglesia, ministries within the church, por ser autoridad, because they are in authority, son exactamente lo que ellos vivieron en su pasado, are exactly the same thing of what they lived in their past. por una cuestión de conceptos And it's a question, y as obviamente a por result una of cuestión de concept, experiencias. and based on their experience. Entonces es necesario So it's necessary para poder vivir una vida sometidos a la to autoridad be able to live a life that is submissive que to authority, nosotros sanemos la vida, that we heal our life, sanemos el corazón, heal our hearts, sanemos de malas heal experiencias our bad experiences, para poder someternos, número uno, a Dios so that we could submit ourselves in first place to y número God, dos, a las autoridades que Dios nos ha and asignado. secondly to the authorities that God has assigned us. Mientras la persona no sea sanada de dicho concepto So distorsionado, long as this person is not healed of this wrong concept, nunca podrá someterse verdaderamente a una they autoridad. will never truly be able to submit themselves to an Entonces authority. mucha gente de repente dice, And so many people say, yo solo obedezco o me someto a Dios. I only obey or I submit myself to God. Pero ese Dios que usted dice obedecer y someterse, But that God whom you claim to submit yourself or obey ha dado diseños de autoridad en la has tierra. given designs of authority on earth. Entonces, nadie puede someterse a Dios en el cielo So no one can submit themselves to God in heaven si no está sometido a Dios en la they are tierra a not- través de las if they are not autoridades. submissive to God on earth through the authorities. Ahora, ¿por qué Dios inventa o crea Now, why does God create un sistema de a autoridad? system of authority? Porque Dios es cabeza, Because God is head. Dios es la autoridad máxima existente God is the maximum power.
Y todo lo que está y funciona en el cielo And anything that works in heaven tiene que repetirse tal cual en la tierra. needs to repeat itself and mirror itself Si here hacemos on un earth. paréntesis, And if we make an example, cuando Jesús oró y enseñó a los discípulos a orar, el famoso Padre Nuestro, when Jesus prayed and taught his disciples to pray, una de las cosas que Jesús dijo fue lo one of the siguiente, things that Jesus said was the following, que como es en el cielo, that as it is in heaven, se ha hecho también en la that tierra. it be done here on earth. O sea, que haya una duplicación en la tierra So let there be a duplication on earth, exacta y perfecta de lo que es o cómo funciona en el cielo. exactly and perfectly the same as the way it functions in heaven. Y es allí donde el enemigo intenta distorsionar la And duplicación. that is where the enemy tries to distort duplication. Escuche, Satanás Listen. nunca podrá torcer el diseño Satan original. will never be able to distort the original design. Él lo que hace es distorsionar la práctica del diseño What he original en la does is tierra. distort the practice of the original design on earth. Ninguna ley de Dios puede ser quebrantada en sí misma. No laws of God can be broken. Podemos nosotros quebrantarla al practicar la mano o We desobedecerla, can break it by not practicing it correctly or pero la ley disobeying en sí it. misma es But the law inquebrantable. itself is unbreakable. Entonces Dios creó un sistema de autoridad. So God created a system of authority. Y escuche, toda autoridad And listen, all authority no solo está puesta por Dios is not just placed by para God obedecer, to obey someternos, and to submit ourselves, sino también está puesta por Dios para protegernos. but it is also placed by God to protect us. Una persona bajo A autoridad person under authority es una persona que está protegida, is a person that is es protected, una persona que está is a cubierta. person that is covered. Por eso muchos dicen yo estoy bajo cobertura de. That is why many say that I am under the covering of. Si bien la palabra cobertura no existe literalmente en la Biblia, The word covering literally doesn't exist in the Bible, pero se sobreentiende en la acción y en el concepto. but you understand it through the action and the Que concept. cuando alguien se pone bajo el cuidado y la autoridad de otro, That when someone places themselves under the care of someone else, es allí cuando ese alguien está completamente protegido. it is when that person is completely protected. ¿Qué tan delicado o qué tan sencillo es Now, how simple is it estar protegido to be protected o estar bajo una or autoridad? to be under authority? Es extremadamente delicado It's extremely delicate y es extremadamente bíblico. and it's extremely biblical. Todo lo que Dios creó, Everything that God todas las created, promesas de Dios, all of God's promises, todos los mandamientos, all of His todas commandments, las ordenanzas all of His y ordinances, todo lo que Dios haya dicho en el pasado, en el presente y lo que vaya a decir and en el anything that futuro, God may have said in the past, present, or what He will say, todo va a funcionar y se va a cumplir it will all function and will come to pass siempre y cuando nosotros caminemos y vivamos bajo los diseños de Dios. as long as we live under God's design. Y dentro de esos muchos diseños de And Dios within all of those designs está el diseño de la is the autoridad. design of authority. Nadie puede ser autoridad No one can be an authority si primero no está bajo if they autoridad. are first not under authority. Mucha gente puede decir, Many people can say, pero pastor, yo tengo un llamado, but Pastor, I have a calling. Dios me reveló un God ministerio, revealed a ministry. to yo me. soy apóstol, I'm an apostle. yo soy profeta, I'm a prophet. yo soy lo que sea, I am whatever it may y be. por lo tanto yo soy autoridad. And therefore I am the authority. Una cosa es el llamado, It's one thing to have a calling. una cosa es la unción, It's one thing to have an y otra anointing. cosa muy diferente es la And autoridad. another thing is very different is to have Entonces, authority. vamos a ver un poquito en estas semanas, And in these next coming weeks, vamos a ver uno de los factores we're going to see some of the factors que Satanás siembra en el corazón de muchos, that Satan places in the heart of many, justamente para romper el poder de la protección simply to break the power of que protection una autoridad le provee a una that an persona, authority provides to que someone. una autoridad le provee un matrimonio, That una an iglesia, un authority provides a ministerio. marriage, a church, a ministry. No es viable, no es legal It's not legal que una persona ministre, imparta de Dios that a person may minister or impart on behalf si no of está God bajo una if autoridad they de are Dios. not under an authority of God. Ahora, cualquiera puede decir, Now anyone can yo say, estoy bajo la autoridad de Dios. I am under God's authority. Pero para que eso sea tangible, comprobable y legal, But for that to be evident or legal, tiene que tener en la tierra they need to have here on earth una autoridad a quien an responda, authority with whom they respond una to, autoridad a quien rinda cuentas, an authority with whom they respond una to, autoridad a quien le diezme y ofrende, with whom they give their tithes and y una offerings to, autoridad a quien se someta. and an authority to whom they submit Sino themselves la to. autoridad que dice dicha persona tener, If not, that said authority that this person claims to sencillamente have no es real. is simply not real. Porque todo se multiplica Because everything is o multiplied, todo se reproduce or por su everything propio género. is reproduced based on its genre. Hombres o mujeres sin autoridad Men and women without authority producen hombres y mujeres sin will autoridad. produce men and women without authority. Entonces, desde el principio
principio, And so from the beginning, desde los orígenes, from the origins, para Dios la for autoridad God, authority no es un tema secundario. was not a secondary topic. Desde el principio From the beginning, vemos a Dios creando todas las cosas we see God creating all things. y vemos a Dios hablando And we see God speaking en ese gobierno perfecto y in that santo de Él. perfect government. Un gobierno compuesto por tres personas A divinas government made of three divine o un individuals, gobierno compuesto por tres personas or sobrenaturales. made up of three supernatural, El Padre, el Hijo y el Espíritu the Santo. Father, Son, and the Holy Spirit. Creo que lo mencioné y lo enseñé la vez pasada. And I think I taught about this last time. Los tres son Dios, The three of them are God. no son dioses. They are not gods. Los tres conforman un solo The Dios. three of them make one God. Cuando usted y yo hablamos a Dios, And when you and I speak to nos God, referimos a Dios, we are referring to nos God. referimos a las tres personas We are referring to sobrenaturales the three supernatural people que conforman a dicho gobierno. that make said government. Claro que en muchas interpretaciones de la Biblia, Now there are many interpretations of the en Bible, especial en el Antiguo Testamento, especially in the Old cuando se Testament, referían a Dios when they would refer to o God, cuando se referían a Jehová, or when they referred to God, se estaban refiriendo literalmente al they Padre. were literally referring to the Pero Father. entendemos que el gobierno But de we Dios understand that God's government está compuesto por tres personas is made up of sobrenaturales. three supernatural people. Por cierto, este tipo de conceptos And that this type of concept rompe la mentalidad y doctrina does away with the doctrine de and the muchas mentality personas que no entienden esto. of many people who don't understand Pero this. no vamos a detenernos en eso But we're ahora. not going to stop there. El asunto aquí es el siguiente. Here the matter is the following. La primera actitud de The rebelión, first attitude of a la rebellious primera person, conducta de rebelión the first behavior of no rebellion sucedió en la tierra. did not happen on earth. La primera conducta de rebelión sucedió en el cielo. The first act of rebellion occurred El in primer heaven. ángel creado The por first Dios, angel that was created el by más God, hermoso, the most beautiful, a quien Dios le atribuyó poder y with whom autoridad, God gave power and authority, fue el primer ser was the first being que se rebela contra la autoridad de Dios that rebelled against the authority of y God termina quebrantando un principio de and sometimiento. breaks breaks his authority. And Entonces becomes escuche submissive. esto. Now listen, En el cielo, in heaven, al lado de la Trinidad, next to Trinity, al lado de Dios, next to God, sucede la primer conducta de the rebelión. first attitude of rebellious takes place. Ahora, ¿quién puede rebelarse? Now, who can rebel? Muchos podrán decir, bueno, alguien que tiene el espíritu de rebelión o de And many rebeldía. can say that it's people that have the attitude of rebellion. Sí, pero en el 90 y tantos %, Yes, but in the 90-some%, las personas que se rebelan people that rebel son personas que tienen cierta are autoridad people that have certain y authority tienen cierta posición and en have algún certain ámbito. position within a certain No se atmosphere. revela cualquiera, Not just any random person rebels. no se va en contra de una autoridad You don't- cualquiera, not just anybody stands up against an sino authority, normalmente alguien que tiene una posición de but rather autoridad. someone that has a position of authority. Pero también se revelan But also, he who personas rebels, que están dominadas those that rebel are people that are dominated, y personas que están bajo la opresión del orgullo. and people that are under the oppression of pride. Toda persona en orgullo o en ego Any person that is prideful or has tendrá an la ego facilidad de rebelarse contra will una find it autoridad. easy to rebel against an authority. Alguien me está siguiendo, están muy Is somebody callados. following? You're very quiet. Entonces, hay dos maneras, So there's two ways, o mejor dicho, dos cuadros, dos escenas or rather, there's two scenes en que personas se pueden in rebelar. which people can rebel. Uno, los que One, tienen una posición those- o algo de autoridad. Those that have a position or something of authority. Otros, los que están operando bajo el orgullo. And the others that are under pride. Y en otra escena, And in another scene, personas que han tenido malas people that have experiencias had bad experiences con autoridades, with authorities, malas vivencias, bad experiences autoridades, with authorities, y tienen el concepto and they have a de que concept todos son iguales, that everyone is the same. una persona que representa una A autoridad. person that represents Entonces, authority. en cualquiera de las tres que And estoy so poniendo any como of ejemplo, these three scenes that I'm placing as an que example usted se pudiera sentir identificado o identificada, that you may identify yourself with, usted necesita sanar ese concepto, you need to heal that concept, sanar esa óptica heal that point of view, para que usted no caiga So that en you- el poder de la so that you rebelión. don't fall into the power of rebellion. Satanás se revela Satan rebels
Era el mayor ángel de toda He la was the creación. greatest angel of all creation. Era el más hermoso, He was dice the la most Biblia. beautiful according to the Bible. Pero fue tanto lo que se enorgulleció But he was so prideful que terminó pecando, rebelándose contra that Dios he ended mismo. up sinning and rebelling against Cuando God. Dios detiene aquello, When God stops cuando this, Dios lo confronta, when God confronts Dios him, lo echa sin perdón del cielo. God casts him out of heaven without Y la Biblia forgiveness. dice que con la cola, Apocalipsis dice que con la cola arrastra And Revelation says that with his tail, a la 3/4 parte de las estrellas. he took three-fourths Y of aquello stars, tiene la representación de los and ángeles. that represents the Por angels. cierto, esos ángeles que cayeron con And él out of those angels that fell de with la him, gracia de Dios, out of grace of God's son hoy grace, los demonios que existen. are now the demons that Recuerde que exist. Satanás no tiene poder de creación. Remember that Satan doesn't have the power Entonces, a to todos los create. que se trajo de allá And engañados so como él, everyone that he brought with him, rebeldes deceived como just as él, him, rebellion just as desobedientes him, como él, disobedient just as con him. ellos hizo un reino. He created a kingdom with them. El apóstol Pablo habla de una The jerarquía Apostle Paul speaks of a hierarchy, y habla de principados, And- potestades, and it speaks about powers, gobernadores government, y huestes de maldad. and the evil doings. O sea, de todo eso que él se trajo del So out cielo a la of all tierra, of those that he brought from heaven to él earth, hizo un ejército, he created an army. él hizo un gobierno, He created a government. porque siempre aspiró a ser la cabeza. Because he always aspired to be the head. Escuche. Listen, Cuando una persona, when a person, no podemos poner a Satanás a la altura de una persona. we cannot place Satan at the level of a Número person. uno, porque él es espíritu. Number one, because he is a spirit. Número dos, porque ya está vencido. Number two, because he is defeated. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Número uno, porque no es una persona. Number one, because he's not Es a un person. espíritu. He is a spirit. Número dos, porque Number ya two, está vencido. because he is defeated. Y algo o alguien vencido And someone that has been defeated jamás podrá ser cabeza. will never be able to be the head. ¿Estamos de acuerdo con eso? Do we agree? Ok, sigamos a lo siguiente. Let's continue. El asunto aquí The matter is es que Satanás organiza un reino that Satan organized a government, creyendo ser Dios, believing that he was creyendo ser rey, God, believing that he was a pero al king. fin y al cabo él es quien encabeza el reino de las And tinieblas. at the end of the days, he is the head of the prince, king of darkness. Pero Satanás no fue echado o arrojado a cualquiera de los planetas existentes, But this devil was not cast out just to any of the existing sino que fue planets, arrojado a la tierra. but he was cast out to earth. En la tierra On earth fue donde Dios decidió is where God decided establecer su to reino establish his kingdom a través del hombre y la mujer. through man and woman. Entonces, la misma guerra que se desató en el So the cielo same warfare that led out in heaven se continúa todavía en la is tierra. still continuing on earth. ¿Me está siguiendo? Do you follow me? Me estoy explicando hasta Am I aquí. explaining myself? Entonces, escuche lo siguiente. And so listen, La rebelión rebellion o la rebeldía or es rebelliousness uno de los más grandes problemas que existe dentro de la is iglesia. one of the greatest problems that exists within the church. El espíritu de la rebelión The spirit of rebellion impide tanto a personas comunes como liderazgos doesn't allow people such as in leadership que sean dimensionados to be dimensioned y puedan ser and transformados to be transformed para poder llegar a su propósito o to para be able poder to cumplir reach su their llamado. purpose or fulfill their calling. Entonces, para poder ser una persona en So autoridad, to be able to be a person in authority, primero tenemos que saber y entender we must first know and qué es understand lo que significa verdaderamente la autoridad. what authority truly means. Yo no sé cuál sea su idea o su I don't know pensamiento what your idea or thought process cuando is hablamos de un gobierno, of when we speak about a government. porque usted puede pensar Because you may think en un gobierno humano y político común, in a common political pero en government. sí mismo la palabra política But the word itself, the political no word es itself, la corrupción que conocemos de muchos is not gobiernos. the corruption we know of many La governments. palabra política significa The word politics means el arte de the gobernar. art of governing. O sea que gobernar In other words, to es govern un arte para una is an persona. art for someone. Significa que si Dios es rey, Which means that if God is Dios king, es la cabeza God suprema, is the headship. He is la the autoridad supreme head, máxima de the todo. maximum authority. Dios es político por Then excelencia. God is a politician. ¿Estamos de by acuerdo? excellence. Do we Pero agree? claro, en nuestro But of entendimiento, course, in our understanding, nosotros tenemos aspectos we have de un aspects político, of a politician, una persona corrupta, a person that is corrupt, una persona que roba, a person that steals, una persona que traiciona, a person that betrays, una persona que vende
de la a patria. person that Esos son could be praised. normalmente los entendidos Those are usually the que understanding nosotros tenemos de un político. that we have of a Por eso politician. digo, una cosa es la posición de autoridad That is why I said that it's one thing to have que a Dios ha position of establecido y ha authority diseñado, that God has established and y otra designed. muy diferente es la And que el something- hombre ha hecho de and aquella something posición. very different is what man has created of Entonces that position. es importante entender And so it's important to know que existe el reino de las tinieblas y that el reino de la luz, there's the kingdom of darkness, the kingdom of light, o el reino de los cielos or the king of y el heaven reino de las tinieblas. and the kingdom of darkness. Escuche lo siguiente, Let's listen to the following. hay un conflicto entre ambos reinos. There is a conflict amongst Quiero que both preste kingdoms, atención. and I want you to pay attention to this. Hay un conflicto eterno entre estos dos There is reinos, an eternal conflict between these y two ese kingdoms. conflicto se origina And this conflict en originates una conducta de rebelión. in a behavior of rebelliousness. Entonces, toda conducta o principio de rebelión All behaviors va a producir entre dos o más, All behaviors of rebelliousness will Un produce in two or verdadero more conflicto. a true conflict. donde hay rebelión, Where there is rebellion, de seguro va a haber there will conflictos. surely be De conflict. seguro va a haber guerra y choque. There will truly be conflict. Vamos a la palabra de Let's Dios. turn to the Word of God. Vamos al versículo bíblico Let's go to biblical scripture y escuche lo siguiente. and listen to the following. La carta de Pablo a los Efesios, The letter from Paul to the Ephesians, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice lo chapter 2, siguiente. verses 1 and 2 say the following. Y Él os dio vida a vosotros As for you, you were dead in your transgressions. cuando estabais muertos You were dead en vuestros delitos y pecados. in your transgressions and sins. Porque sepa usted Because que no solo estábamos muertos en pecados, we were not only dead in sin, también fuimos delincuentes por causa del pecado. we were also criminals as a result of Porque si sin. dice que hay delitos, Because it says that there are los delitos transgressions, los comete un delincuente. then those that commit a crime is a Entonces, criminal. estábamos muertos en So pecado, we were dead in sin, muertos en los delitos por causa de la vida de pecado. dead in these crimes and dead in these transgressions as a result of Y dice el sin. versículo 2 Pablo, And verse 2 says, en los cuales in which anduvisteis en otro tiempo, you used to live when you followed siguiendo the ways, la corriente de este mundo. when you followed the ways of this world. O sea, siguiendo el río o el paso de este In sistema. other words, keeping up with the pace of this system, Y escuche, conforme, according o sea, en acuerdo and in agreement al príncipe de la potestad del aire. of the ruler of the kingdom of the En air. otras palabras, In other words, los que estuvimos en pecado Those that were in sin y en delitos, and criminals, antes de ser perdonados y justificados, before we were forgiven and estábamos justified, de acuerdo, we were in agreement. escuche, Listen, conscientes o no, whether we were aware of this or not, conforme a la potestad according to the o ruler conforme a los demonios que gobiernan los aires or the demons that govern the en air el tiempo en que nos tocó in vivir. the time in which it O en was el our tiempo turn que to nos toca live, vivir. or in the times in which we're living. Y dice, el And it espíritu says the Spirit que ahora opera who is now at work en los hijos de in desobediencia. those who are disobedient. Escuche lo que dice. Listen to what it says. Hijos Children de or desobediencia. sons of disobedience. Significa que no desobedece cualquiera. So it means that not just any random person is disobedient. Desobedece los que fueron enviados a la Those that tierra, were sent to earth los que disobeyed. nacimos y Those crecimos, that were born and grew. enviados por un padre, That were sent by a father. pero por causa del pecado But y as los a result of delitos, sin and our transgressions, nos convertimos en hijos de desobediencia. we became children of disobedience. ¿Qué es alguien en Now, desobediencia? who is someone that is in disobedience? Es alguien poniéndose en el lugar o en la posición It's someone placing themselves in the position, en la misma que Satanás estuvo in the cuando le same echaron del position cielo. that Satan was in when he was cast out of Ese heaven. es alguien en posición de That is someone desobediencia. that is in a position of disobedience. Aquí dice el apóstol Pablo, hijos de And the desobediencia. Apostle Paul says here that we're sons of disobedience. Entonces, hay dos tipos de gobiernos So there are espirituales. two types of spiritual governments. Gobierno de la desobediencia y la rebelión, The government of disobedience and rebellion, y el reino de la obediencia. and the kingdom of Y le obedience. podemos agregar y del sometimiento. And we can add in submissiveness. Entonces, hay dos reinos. And so there are two No hay un kingdoms. tercero en There cuestión. is no third in El question. reino de la The obediencia kingdom of obedience y el reino del sometimiento and the kingdom of submissiveness y el reino de la and the desobediencia y la kingdom of rebelión. disobedience and rebellion.
Escuche, Listen, esos dos reinos these two kingdoms no están condicionados por el credo de are nadie. not conditioned by anyone's beliefs. Esos dos reinos These two no kingdoms están sometidos a la fe de are nadie, not submitted to anyone's beliefs, sino que ellos operan but rather that they operate conforme nosotros according o el ser humano according the way individuals entiende el origen de cada reino. understand the origin of each Y kingdom. por lo tanto el origen de cada And reino therefore the origin of each kingdom produce o provoca conductas de dicho reino. produces said behaviors of said kingdom, Le llamemos costumbres, whether it be le customs, llamemos cultura, whether it be culture, le llamemos idioma, language, le llamemos ideales, ideals, le llamemos, no sé, and pensamientos. they can be thoughts. Cada país Every country tiene una cultura. has a culture. Cada país Every tiene un country idioma. has a language. Cada país Every tiene country costumbres. has customs. Cada país Every country tiene hábitos. has habits. Toda costumbre, conducta y hábito, All customs, behaviors, or habits, quiera o no, sale o nace desde la whether raíz you que es la like it or cultura. not, comes from culture. Conforme usted se comporta o yo me According to the comporto, way you and I behave es la cultura que is tenemos. the culture that we have. Usted revela, You reveal yo revelo and I reveal la cultura que tenemos. the culture that we have. Nosotros revelamos We reveal de qué hogar venimos. what home we come Nosotros from. revelamos We reveal qué padres tuvimos. what type of parents Nosotros we had. revelamos We reveal nuestro país, our country, porque todos venimos de un país distinto because aquí, we all come from different porque countries usted no here. tiene cara de americano. Because you don't have an American face. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Que usted tenga un papel That you have a no document significa que es. doesn't mean that that's what you are. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Porque hay mucha gente que le dan un papel Because many people are given a y document ya niega sus orígenes. and they deny their Pero con la origins. conducta, But with their las behaviors, costumbres their customs, y la cara, and their face, lo vuelve a afirmar. they affirm it once again. Tuvo flojo el amén, pero Now, it was a weak amen. le damos. But we'll move on. Escuche, Lucifer Listen, Lucifer se llenó de maldad was so full of y evil, desobedeció. and he disobeyed. ¿Cómo desobedeció? How did he disobey? Porque nadie desobedece nomás porque sí. Because no one disobeys just because. Se desobedece con palabras They disobey with words, y se desobedece con and they acciones. disobey with actions. Satanás o Lucifer Satan, Lucifer, se rebeló con la rebelión. rebelled with Perdón, rebel- desobedeció con la rebelión. disobeyed with rebellious. Escuche with esto. rebellion. Listen, Entonces, al desobedecer con la rebelión, listen. So by disobeying with inmediatamente rebellion, salió de bajo la autoridad de he Dios. immediately came out from under God's Alguien tiene authority. que entender este principio. Somebody's got to understand this Cuando principle. alguien desobedece a When una somebody autoridad, disobeys an authority, automáticamente sale de la protección de dicha autoridad. automatically this person is removed from said Y protection. salir de la protección And de when una you come out autoridad of the protection of this es authority, ser o estar vulnerable contra cualquier cosa que te lleve por is to be delante. vulnerable for anything that may come your way. Vamos a hacer un paréntesis. Let's use an example. ¿Cuánta gente cristiana How many people that claim to be vive de Christians problema en problema, problema en problema? live in one problem to another problem and another problem and so on? Sale de una gripa They come out of a cold y le da tos. and they get a fever. Sale de la tos They come out of y that se le encarna una uña. and then they have an ingrown toenail. Se sana de la They uña, get healed from their nail le da chorro. and they get diarrhea. Se sana del chorro, se le empieza a caer el pelo. They get better from the diarrhea and they begin to lose their hair. Enfermedades, Sicknesses, opresiones. oppressions. Si un día no se le quema un If electrodoméstico, one day their appliance doesn't fry, algo le está pasando al perro, then something's happening to their dog. se le pasa algo en la casa, Something's happening to their home. está en riesgo que lo echen del trabajo, They're worried that they're going to be fired siempre from work. vive bajo opresión. They always live under continuous oppression. Y si uno empieza a indagar un poquito, And if a person begins to go deeper into vamos a llegar de una u otra manera one way or another, we're going to discover a que dicha persona está fuera de la autoridad a la that que said debiera de person estar. is outside of the authority of what they should be. Porque autoridad Because espiritual that spiritual authority es estar bajo protección is espiritual to be under spiritual y en protection. todos los ámbitos de la vida de un And hombre in all espiritual. aspects and areas of ¿Alguien está aquí? life. ¿Alguien está entendiendo Is algo? somebody here, somebody understanding? Escuche lo siguiente. Listen to the following. Entonces Satanás sale. Listen, so Satan comes out of Y escuche, this. cuando alguien sale de la Listen, autoridad when somebody verdadera, comes out of the true authority, tiene la intención casi they automática have almost the automatic intention de establecer su propio to gobierno. establish their own government.
¿Qué pasa cuando alguien se va enojado de una iglesia? What happens when somebody leaves a church and they're angry? Lo primero que The piensa, first thing they think, dice, yo ya fui líder de tal oh, cosa. and it says, I was already a leader of Yo such ya and such manejé thing. 5, 6, 7 casas de paz. I already managed 4, 5, 6 Yo ya houses of fui peace. mentor de líderes de casa I de was paz. already a mentor of leaders of Yo ya houses sé of peace. predicar. I already know how to preach. Sé más o menos cuánto entra de dinero en I 10 know how casas de much, paz. how much we have in income with 10 houses Yo of también peace. puedo ser pastor. I too can be a pastor. Yo también puedo plantar una I obra. too can start a church. Entonces voy contra la autoridad legítima. And so I go against the legitimate Porque authority. no me gusta el bigote que tiene o cómo se peina. Because I don't like his mustache or the way he does his hair. Se revela contra la They autoridad. rebel against this authority. Cuando sale de la And when protección they de esa come out of the autoridad, protection of this authority, el primer engaño que viene de Satanás a the su first mente, deceit from Satan that comes to their mind después de la rebelión, after rebellion es que dicha persona puede ser is autoridad that said person can be an authority. y establece gobierno. And they establish a government. Ok, salgamos del ámbito de la iglesia. Okay, let's not speak about Veamos the un church ámbito atmosphere. de familia. Let's see the family aspect. Un hijo o una hija A rebelde son or a daughter who is rebellious no soporta la disciplina, cannot withstand no quiere discipline, someterse a la autoridad de la does not casa, want to submit themselves to the authority of the pretende home. llegar a la hora que se le da la gana They y pretend- salir a la hora que se le da They la gana. pretend to come and go from the home at whatever time Sale they de la please. autoridad paterna y They materna, come out of the authority of the parents. porque después que se rebeló contra los padres, Because once they rebelled against their parents, dice, they say, yo ya puedo solo sola, I can do this on my yo own. ya soy maduro madura, I am mature enough. soy adulto o adulta I am an adult. y puedo hacer lo que en gana se me da. And I can do whatever I want. Pero ¿cómo le va? But how do things go for them? ¿Por qué le va mal? Why do things go Escuche. bad? Listen. ¿Por qué le va mal Why do things not turn out well? aún dando los pasos correctos? Even taking the correct steps. Porque hay gente que se va de la iglesia, Because there are people that leave the church. hay hijos que se van de la casa There are children that leave their home. y dan pasos correctos And they take the correct porque se lo steps. saben de memoria, lo Because aprendieron they en know it by casa, heart. They learned this in the home. pero les va mal But things don't go well. porque salieron de la protección, Because they came out of the protection. se removieron de la They autoridad, removed themselves from the se authority. rebelaron contra la They autoridad. rebelled against the authority. Una vez escuché a alguien por ahí I decir, once heard someone say, yo me rebelé contra la autoridad de I esa persona, rebelled against this person's authority, pero no contra la persona. but not against the person. Es imposible. It's impossible. No podemos desasociar You cannot disassociate a una a persona person del manto y de la autoridad que from the tiene. mantle and the authority that they have. No, yo me rebelé contra la persona. No, I rebelled against No the contra su person, ministerio. not against their ministry. Es imposible. It's impossible. Usted se revela con todo lo que es la persona. You rebel against the contra entire todo lo que es la person, or persona. whatever that person represents. Se me terminaron los amén hasta We're en running out of internet. amens, even on the internet. Escuche lo siguiente. Listen to the following. Toda persona, All persons. por eso habla de que cuando estamos muertos, That's why it says that when we are dead. el apóstol Pablo dice, cuando estábamos muertos The Apostle Paul says when we were dead, en delitos y in pecados, transgressions and sins, estábamos bajo el gobierno de la autoridad de Satanás. we were under the government of Satan. Entonces, toda persona So all Todo ser individuals, humano all individuals que no ha confesado a Jesucristo who has not confessed como Christ su Salvador y Señor as his Lord and y no ha Savior hecho los cambios and has necesarios, not made the necessary está bajo el changes, gobierno de is Satanás. under the government of Satan. Es más, si mal no recuerdo la And if I cita, don't if I recall Juan correctly, 3, pero 18, John 3:18 dice que el que no ha creído says that he who has not ya believed está condenado. is already condemned. O sea, el Juan 3:16 todo el mundo se lo sabe de So memoria, John 3:16 everybody knows it by heart. pero el 18 dice que el que But no ha 18 creído says that he who has not en el believed unigénito Hijo de in Dios the only begotten Son of God está condenado. is condemned. Y alguien condenado And there when you're no condemned, puede operar y vivir and someone that is condemned cannot bajo operate el gobierno o el reino de la under the obediencia. government of obedience. Está bajo el gobierno de la They are desobediencia. under the government of Porque disobedience. su desobediencia Because their disobedience lo mantiene en un estatus de condena. keeps them in a at a status, ¿Me estoy explicando acá? a Ahora state of escucho lo siguiente. condemnation. Mientras que todo cristiano, As so long as every Christian, escuche, todo cristiano listen, every Christian rebelde, that is rebellious, porque sí los hay, because there are those, todo cristiano rebelde all rebellious Christians no está bajo el gobierno de are Satanás, not under the government of Satan, pero está bajo la influencia but they are under the influence, diabólica the diabolic de un influence espíritu de la of a rebeldía. spirit of rebellion.
Si usted confesó a Jesucristo, So if you confessed Christ en su corazón de verdad in lo your creyó, heart, you truly believed usted it, fue hecho una nueva you were criatura. made a new creature. Así que del reino de las So tinieblas, from the kingdom of usted darkness, fue arrancado de you were ahí taken from it en la muerte y en la resurrección del in the Señor. death and resurrection of Y usted Christ. fue llevado, trasladado al reino de la And you were luz. taken into the kingdom ¿Estamos of de acuerdo? light. Do we agree? Pero estando en el reino de la But luz, being in this other kingdom, hay muchos que están bajo la opresión there are many that are under the de oppression un espíritu de rebeldía. of a spirit of rebellion. Pero ¿cómo llega un cristiano But how does a a Christian estar bajo la opresión reach the point of being de under un the espíritu oppression de rebeldía? of a spirit of rebellion? Porque rompió la protección de la Because autoridad. they broke the protection of authority. Yo he escuchado gente así, I've heard people say, yo solo me someto a Dios, I only submit myself to yo God. solo escucho a Dios. I only listen to God. Claro, pero hay un error, querido hermano. Of course, but there's a mistake, Dios brethren. estableció un diseño en la tierra God para escucharlo a established a Él. design on earth for you to listen to Him. Lo que está en el cielo That which is in se heaven debe duplicar en la tierra. be duplicated on earth. En el cielo In heaven, nadie hace lo que no quiere. one does whatever they Porque want. si así lo hubiera, Because if that's ya the lo way it hubieran was, echado a la tierra they también would con already Satanás y been lo cast down to demás. earth with Satan and the rest. ¿Me estoy explicando? Am I explaining El que myself? quiso hacer lo que quiera en el He cielo, who wanted to do what they wanted in ya heaven lo aventaron para la tierra. has been cast out to earth. En el mundo espiritual In the spiritual y realm, aún en el natural, en and esta even in the tierra, natural, here on earth, sucede lo mismo. the exact same thing happens. Cuando una persona opera bajo la When a rebeldía, person operates under rebellion, en el inicio le puse 3 escenas. in the beginning I gave you 3 scenes. La primera, The first, alguien que está en una posición de someone that autoridad is in a position of authority, y se enorgullece. and they are prideful. Escuche, Listen, to be enorgullecerse. prideful. Mire, le voy a decir la verdad como es. Listen, and I'm going to tell you, to Enorgullecerse be prideful, no es solamente sentirte más que otro y mirarlo por sobre el hombro. it's not simply to think that you're better than someone else, and to look down Una on them. persona enorgullecida Someone that is prideful revela que está llena de maldad. reveals that they are full of evil. Porque alguien con orgullo o Because en orgullo someone that is prideful puede manifestar cualquiera de las maldades can existentes. manifest any of the existing evil. Entonces, no solamente, voy a poner un ejemplo, And this is just an example. no solamente es que Liza está enorgullecida It's not just that Liza's y que ella se prideful, sienta más que cualquiera de but ustedes. that she thinks she's better than No, any of está you. llena de maldad. No, she's full of evil. Por eso se siente más And que that is otro. why she thinks she's more than others. Ese es el orgullo. That is pride. Y cuando alguien se siente más que otro, And when someone thinks that they are greater than someone else, no solo desprecia not only do they belittle al que se siente que es más que el otro, he who thinks that they are more than the other, tampoco escucha quién es la but they autoridad. don't listen to authority either. ¿Cómo es una persona en rebeldía? How does a person act who is rebellious? Es una persona que su autoridad le da una palabra, It's a person with whom their authority gives them un a word, consejo, a word of advice, una instrucción, an instruction, una orden, an order, y todo la quiere pesar. and they try to weigh everything A out. ver si es de Dios. Let me see if this is from God. Me dijo que haga esto. He told me to do this. Espérese tantito, voy a consultarle a Dios. Give me a few moments and let me go ask God. Hay rebeldía en ese corazón. There is big rebellion in that heart. Por eso hay muchos que no me ponen ni amén en el That Facebook. is why many don't even give an amen on Facebook. ¿Qué es rebelión? What is rebellion? Aquí también callados, también te diste cuenta. ¿Qué es rebelión? What is rebellion? La rebeldía Rebellion es un espíritu demoníaco is a demonic spirit, que lógicamente viene del mismo which Satanás. obviously comes from Satan himself. Escuche, Listen, rebeldía rebellion es la resistencia abierta o pasiva is the open or passive resistance hacia una autoridad verdadera y justa. to a true and just authority. Se manifiesta, That manifests ¿qué cosa? what? La rebelión Rebellion a través de un rechazo a la instrucción, is manifested through a rejection A la of instruction, disciplina, of discipline, a la enseñanza o a la of corrección. teaching or of correction. Entonces, ¿qué es la rebelión? So what is rebellion? Diga conmigo fuerte, Say resistencia. it with me. Resistance. ¿Qué es la rebelión? What is rebellion? Alguien que se resiste a la instrucción, Someone that resists instruction, a la disciplina o a la enseñanza discipline or teachings de una autoridad. of an authority.
Claro, dijimos también en una segunda escena Now, in the second scene, we de said que existen personas que se rebelan that there are people that exist that rebel porque están enorgullecidas. because they're prideful. Pero hablamos de una tercera escena But we spoke about that third scene de personas que tuvieron malas of experiencias, people who had bad una vida experiences, desastrosa a misleading con life quienes fueron sus with padres whom were their parents o con quienes le criaron. or whom they were brought up by. Pero cualquiera de las tres But escenas, any of these three y no digo que scenes, son las únicas, and I'm not saying that it's pero just these, usamos estas tres hoy. but we're just going to use these three Cualquiera today. de estas tres escenas Any of these three scenes en que una persona manifieste rebeldía in which a person manifests rebellion, está influenciado they are influenced bajo un espíritu by a demoníaco demonic spirit llamado rebelión. called rebellion. Entonces, la primera escena So the first scene es porque la persona está en una posición de is because liderazgo. the person is in a position of leadership. La segunda escena The second scene es porque alguien está enorgullecido. is because someone is prideful. La tercera escena And the third es scene porque alguien sufrió por causa de una is autoridad. because someone suffered as a result of an authority. El tercero, This third scene, primero necesita sanar su you vida first need to heal your life. y a su vez reacomodarle el entendimiento And again, understand de qué verdaderamente es una autoridad. of what authority really is. Pero estos otros dos But within the other two, necesitan confrontación. they need to be confronted. Estos otros dos These other two necesitan un detente. need to be stopped. Estos otros dos These other two necesitan, como decimos, que se le lea la cartilla. need their rights to be read. Porque alguien en rebelión, Because someone who is in rebellion, escuche, está como atrayendo como imán. listen, it's as if they're a magnet and they're attracting. Escuche, está atrayendo como Listen, imán they're attracting a 5 demonios, 5 demons iguales o peores que that are the él. same or worse than them. Y a eso se los voy a dejar para la semana que And viene. those we're going to talk about next week. Pero está atrayendo para que hagan fuerza, But they're bringing them to bring strength para que hagan complot, so that they can work para together llevar a cabo una to misión. carry out a mission. Escuche, Listen, una cosa es una persona ofendida con una autoridad, listen, it's a person that is offended by an pero authority. otra cosa es una persona con rebelión contra But una it's something autoridad. else for someone that is in rebellion against an authority. Si Laisa fuera mi autoridad If Liza were my authority y ella me ofende, and she offends me, yo puedo estar ofendido, I can be offended. yo puedo estar dolido, I can be hurt. amargado si I can quiere, be bitter even. pero no va a pasar más de But ahí. it's not going to go beyond that. Pero si yo tengo rebelión But if contra I am ella, rebellion, it's against no her. me voy a detener I am not going to stop hasta llevar adelante y ejecutar until un I plan. carry out a plan. Toda persona con rebelión All persons that are full of siempre rebellious tiene un plan, always have a plan porque está tan enorgullecido en because they su are so cargo prideful in their o en position su or posición in their position que se llena de maldad that they are full of evil. y la maldad le va a salir por los poros. And this evil is just going to come out through their Si, pores. si esa persona va caminando por la acera If this person is walking y down the alguien le street pasa y le choca el brazo, and somebody walks by them and bumps le va a into decir them, un diccionario de he groserías. is going to tell them a dictionary worth Si of curse alguien le words. pita, If somebody honks, lo va a mandar al infierno ida y he's going to vuelta. send them back Si to hell. alguien le hace algo, If someone does something la to you, maldición le sale por la the boca. curse comes out of their mouth. ¿Por qué? Why? Está llena o lleno de Because they are maldad. full of evil. Está enorgullecido They are prideful. y está bajo un espíritu de And they are rebelión. under a spirit of rebellion. Es más, dice, ojalá dé la vuelta y se estrelle contra And el they may árbol. even say, hope they make the turn En el and they nombre de crash Jesús, para que sea against, espiritual. crash against the tree in the name of Jesus. Ojalá y no le den el trabajo. Hopefully they don't get that job. Ojalá y se le muera el I familiar. hope their family member dies. Está tan lleno de They're basura y so de full maldad of trash and evilness que necesita sacar eso y ejecutar un that plan. it needs to be carried out and carry out a plan. ¿En qué momento ve usted At what given moment do you en see la Biblia in the Bible, a Lucifer do you see pidiéndole Lucifer perdón a Dios? asking God for forgiveness? No sé si Dios, si le hubiera pedido perdón, si Dios lo hubiese perdonado, I no don't sé. know if he would ask for forgiveness, if God would have forgiven him. Lo que no veo But what we don't see es a Lucifer pidiendo is perdón. Lucifer asking for forgiveness. Porque cuando le echó a la Because tierra when he was cast out to earth con la cola, with his tail, o sea, se trajo a la 3/4 parte del cielo. he brought 3/4 of heaven with him. Eso indica que no hubo That arrepentimiento, means that there was no repentance. ni remordimiento siquiera. No, there was no regret. Así es una persona That is how a person bajo la opresión y con un that is espíritu de under rebelión. oppression and a spirit of rebellion.
Hay dos tipos de manifestar la There rebelión are two ways to manifest rebellion contra una autoridad justa. against an authority. La rebelión abierta Open rebellion y la rebelión pasiva. and passive rebellion. ¿Cuál es la rebelión abierta? What is open rebellion? Es resistir directa o It's to abiertamente directly resist a todo consejo o corrección. all corrections or word of advice. Pero ¿cómo lo resisto? But how do you resist this? A través de la desobediencia. Through disobedience. Nadie dice, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Nobody says, I'm going to endure this, I'm going to No, endure this. ¿cómo me resisto a una How do I autoridad? resist an authority? Desobedeciendo lo que By dice disobeying what they say. o desobedeciendo lo que me manda hacer. Or disobeying what they tell me to go Eso do. es resistencia. That is resistance. Es más, hay gente Or even so, there are people tan rebelde that are so rebellious que se revela a un policía, that they rebel against the police, se revela a una ley de tránsito, they rebel against the traffic se revela a laws, una maestra, they rebel against their se teachers, revela a una instrucción, they rebel against se revela al instruction, gobierno. against government. Con todo el mundo tiene problemas They have problems with everyone por su rebelión, based on their rebellion porque está lleno o llena de la because they cabeza a are los pies full from head to toe de maldad. of evil. Entonces, ¿quién se puede revelar? So who can rebel? No solo las tres escenas que le acabo de Not just mostrar, these three scenes that we talked about, sino alguien but also que someone por causa de una de las tres escenas that who as a result of these three scenes ya se llenó de maldad. is full of wickedness, full of evil. Ahora usted dice, Now pero you may pastor, say, Pastor, ¿un cristiano a Christian, puede estar bajo la opresión de un demonio? can a Christian be under the oppression of a demon? Por supuesto que sí. Of course. 101% de seguridad tengo. 101% true. Porque la mayoría de las personas que me tocan ministrar en liberación Because the most people that I have to minister in son deliverance cristianos. are Christians. Porque la liberación Because deliverance es el pan de los hijos. is the bread of the children. Entonces cuando Jesús enseña, And so when Jesus teaches no me quiero ir this, del tema, I don't want to sway from today's topic, pero cuando Jesús enseña sobre el but pan when de los Jesus hijos, talks about the bread of the children, que se lo dice a la mujer aquella then que he pedía un tells to that milagro, woman who was asking for a miracle. está diciendo que He los was saying- hijos he was saying that the children necesitan liberación. need to be delivered. Y si los hijos necesitan And if the liberación, children need to be delivered, es porque sí pueden estar bajo la it's opresión del because enemigo. they can be under the oppression. Pero cuando alguien está bajo opresión del But enemigo, when is someone under the oppression of the enemy? cuando alguien en su corazón When someone within their ya heart rompió la protección de la autoridad. has already broken the protection of authority. ¿Alguien está aquí? Somebody here. ¿Cuál es la rebelión pasiva? What is passive rebellion? Ocurre cuando alguien recibe una instrucción That happens when someone receives an consejo. instruction or a word of advice, y dice de boca para afuera, and they say, sí pastor, sí lo hago. yes, Pastor, I'll do it. Pero se da la vuelta But they turn y around dice mangos lo hago. and they say, yeah, right. Yo no hago nada. I ain't going to do A anything. mí nadie me da órdenes. Nobody gives me A mí orders. nadie me dice cómo yo voy a No one vivir. tells me how I'm going to A mí live my nadie me life. dice cómo yo tengo que hacer. No one tells me how to do it. Al fin y al cabo Who cares? At the end of it, es rebelión. it's rebellion. Porque está resistiendo Because they are resisting a lo que dice o hace. to what they say or what they do. En este caso, la In this autoridad. case, what the authority is saying. ¿Está conmigo todavía? Are you with me? Literal. Literally. Se nos terminaron los amén hasta We are online. out of amens, even online. Aunque sea que todos los rebeldes digan amén algo. Even all the rebellious people say amen. Nada, nada, nada. No one, nothing. Ah, pero si estuviera hablando de cómo Dios los prospera la semana que viene. Oh, but if I was going to speak about God A los going to gritos, prosper las you next patadas y week, los brincos estaría. people would screaming, jumping. Pero tenemos que decir la verdad. But we need to say the truth. Voy a abrir una serie sobre la I'm going rebelión. to open a series and speak about a Porque series of hemos declarado rebellion. el año 2019 Because we have declared año 2019 de year autoridad. of authority. Y para sostener y cuidar la autoridad And in order to keep this authority, necesitamos limpiarnos we need to cleanse de ourselves toda basura de la of all rebeldía. filth of rebellion. Es que pastor, But it's pastor. a mí nadie me dice nada. No one tells me anything. No te digo nada, No, then I won't tell you anything. pero se aguanta But you're going to have to endure cuando usted rompe la autoridad, when you break la the protección, authority and that protection, y le llueve a piedra en vez de agua. and it just casts down. Se aguanta. You're going to have to endure it. Porque cuando a usted le llueve piedra, Because when it's storming and hailing upon you, pastor, ore por mí, ¿no? Pastor, pray for me, please. No sea malito, pastor, ore por mí. Don't be mean. Come on, please Me pray está for yendo me. tan mal Things are going so bad, y tenemos que orar encima. and we have to pray on top of all. Pero a mí a veces me da ganas de decir a la gente, pero ¿te acuerdas hace 2 meses atrás? But it's times that you want to tell people, remember 2 months ago? Cuando te dije When I told you, y te entró por el derecho y se te escapó por el and izquierdo. it came in through the left and out the right. Hay gente, There are people, escuche, listen, hay gente there are people que es tan rebelde that are so rebellious que necesita pedradas that they need stoned para darse cuenta de su estado. to realize the state that they're in. En vez de
recibir un consejo. instead of receiving a good word of advice. Usted decide. You decide. El diseño está establecido. The design is established. La palabra está establecida. The word is established. El principio está The revelado. principle is revealed. Entonces, ¿qué es lo que sucede? And so what happens? Esa gente Those people, quiere el ADN, they want the DNA, quiere la bendición they want the blessing, y el favor que carga su and the autoridad. favor that that authority person carries. ¿Cómo puede usted o yo? How can you and I? A ver, me voy a poner yo en el ejemplo. And let me give you an Para example. que usted no cree que se lo estoy diciendo a usted. So you don't think that I'm giving it to Aunque se you, lo estoy speaking diciendo about you. indirectamente, se lo estoy diciendo a Even usted. though I'm telling you indirectly, Si nos but that's a enredamos, different usted va a case. ser aquí. If we get tied up, then you'll understand. Es más, después me pregunta mi esposa, ¿cómo te fue? My wife will even ask me A mí later. bien, a ellos no sé. It went well for me. I don't know about them. Escuche. Listen, Ya se me fue lo que iba a decir. Me voy a poner yo de ejemplo. I'm going to set myself as an Y yo example. tengo autoridad sobre mi vida. I have an authority upon my life. Yo no ando de ministro o de predicador I am not just preaching or ministering, ahí loco y suelto como una cabra por ahí. just running around. Yo tengo un apóstol y una profeta I have an sobre apostle mi and a vida. prophet upon my life. Y hablo con ellos. And I speak A with veces them. mucho, a veces poco. Sometimes a lot, Pero yo sometimes a little. respondo a una But I autoridad. respond to an authority. Ellos son mi autoridad. They are my authority. Cualquier cosa que pudieran pedirme, Anything that they can ask, cualquier cosa que pudieran ordenarme, anything that they can order, me tengo que someter, I need to submit lo myself. entienda o no, Whether I understand it or me not, guste o no, whether I like it or not, lo pueda revelar o no. whether I can understand this or not. Primero obedezco, First I obey, después pregunto, and then I ask, porque son la autoridad. because they are the Entonces, authority. cuando yo voy a una ciudad And so when I go to a city, o me toca ir a otro país, or I need to go to another country, y cuando alguien me dice, ¿sabe qué pasa, pastor? and and when they tell me, you know what Que en happens, esta ciudad o en Pastor? este país That in this city or in this huye country, fuertísima la brujería, witchcraft is es very fuertísima powerful. la idolatría. Idolatry is powerful. Acá nada sucede, Nothing happens pero here. me toca ir But when I go y las cosas suceden. and things happen, Las cosas pasan, things happen. los milagros vienen, Miracles come. la gente se libera, People are delivered. viene la prosperidad, Prosperity algo comes. pasa, Something hasta el happens. clima cambia. Even the weather changes. Y cada vez que veo And eso, every time I see no this, me atribuyo aquello a mí, I don't attribute this to la myself. gloria de Dios, God's glory. pero la causa de But eso the cause of es this la autoridad is bajo the la cual yo authority from estoy. which I walk under. ¿Me están entendiendo? Do you understand? Siempre lo he dicho, I've always said nunca se le vaya a ocurrir ni por this. equivocación Never think about it. delante mío hablar del apóstol Jorge o de la profeta Never Ivonne. think about speaking about the No lo haga delante mío, the apostle or the prophet before me. de verdad. Truly. Porque agarro en la cola loca y le pego los labios. In No all habla más. seriousness, because I'll grab crazy glue and seal your lips. Nadie puede No one can, delante mío before me, deshonrar dishonor lo que yo honro. what I honor. Nadie. No one. Pero si alguien le habla a usted de mí, But if someone talks to you about me, yo quisiera saber qué usted hace. I would like to know what you do. Silencio en la sala. Silence in the room. Cada vez que rechazamos la disciplina o el consejo, Every time we negate or sea de manera reject, abierta o pasiva, whether we do this passively or openly, estamos resistiendo a la we are autoridad. resisting authority. Dios establece la autoridad. God establishes authority. Escuche, Listen, porque Dios no solo es el Dios bueno, because God is not just a good God. es Dios de gobierno. He is a God of government. Escuche, donde Listen, hay un gobierno, when there is a government, siempre desde la cabeza there will always be, from the headship, habrá una cadena de there mando. will be a chain of command. Escuche, Listen, no una cadena de pedidos, not a chain of asking, una cadena de a mando. chain of command. En la escuela At school, hay una cadena de mando. there is a chain of command. La autoridad máxima The supreme es authority el director o la is directora. the principal. De ahí se From desprenden there it goes distintas to the autoridades different authorities hasta llegar a los niños. until you get to the children. En una universidad funciona In igual. the university, it works the En same una way. empresa funciona In a igual. business, it works the same way. En un hogar debiera In funcionar a igual. home, it should work the same way. En una iglesia funciona In a igual. church, it should work the Dios en la autoridad same. God in authority está revelando y plasmando is revealing una cadena de mando. a chain of command. Entonces cuando la cabeza And so when the head o las autoridades or the authorities dan una orden, give an order, dicha orden said order no es cuestionable, is not questionable, no es is negociable. non-negotiable.
Pero en el ámbito del ministerio But in the atmosphere of o en ministry el ámbito de la iglesia or within the church es donde más se cuestiona is where it is greatly o questioned donde más se intenta or negociar where they try to negotiate the most con la autoridad. with authority. Usted va al médico, You go to the doctor, le duele lo que sea, for whatever ailment. y el doctor le dice, ok, este es su problema porque tiene este dolor. And the doctor tells you this is your problem because this is your pain. Aquí le doy el tratamiento. Here's your treatment. Usted se lo toma, You take this pero literal, literally, como el médico le dice. just as the doctor tells you. Pero usted va a la consejería del pastor, But if you go to the word of advice with pastor, le damos el consejo, we give you that word of advice. y usted vuelve a la casa pensando si era de Dios o no era de And Dios. you go back home thinking whether it was of God or not. ¿Será o no será? Is it or is it not? A mí me parece que no. I don't think it is. Pero cuando el médico le dice, tómese But esto, when the doctor tells you, take que this, tiene gusto a cualquier cosa, that tastes horrible, usted se lo anda tomando you're drinking it. al pie de la letra. It's a step by step. Pero viene a la autoridad, But you come to the authority. la autoridad le profetiza The algo, authority prophesies le something. aconseja, They give you a word lo of advice. regaña, They scold le you. corrige. They correct you. y encima tiene el tupé de ofenderse. And you still get offended. Pero quiere la bendición, But they want the blessing. quiere la lluvia. They want the showers of blessings. ¿Cómo? How? Claro, pasa algo. Of course, something happens. Hay un problema. There is a problem. El problema es que dicha The persona problem is that this se person está llenando de maldad. is filling themselves of wickedness, of evil. Y llenarse de maldad, And to be full of wickedness, obviamente, obviously, es el estado opuesto is the opposite state al estado original con el cual of Dios the nos original creó. state of when God created us. ¿Se acuerdan? Creo que lo prediqué hace unos domingos atrás, no I think I sé. preached this a couple Sundays ago. Cuando Dios bendice When God blesses antes que pequen a Adán y Eva. before Adam and Eve sinned, Dice, y los and bendijo it says, and Dios. He blessed, and God Y blessed les dijo. them, and He told them, Y Dios les soltó ahí una palabra. and God spoke to them. a Pero word. cuando Dios los bendice, But when God blessed them, significa alguien bendecido. and it says that someone that was blessed Es alguien que no tiene margen para la maldad. is someone that doesn't have room for No solo alguien que evilness. tiene dinero. Not just someone that has money. No solo alguien que tiene propiedades. It's not somebody that has Todo property. eso es el fruto All that is the fruit de no tener maldad. of not having wickedness or evil. Porque cuando usted empieza con la maldad, Because when you start with evil, escuche, listen, todo lo que tiene everything that you have, lo consigue por el sudor de su frente. you will achieve this by the sweat of your brow. Pero cuando usted está bendecido, But when you are blessed, todo lo consigue por la provisión you sobrenatural. get all of this by the supernatural provision of. Cuando usted está lleno de maldad, When you are full of evil, full of usted tiene que andar wickedness, golpeando puertas. you need to be knocking on doors. Cuando usted está bendecido, When you are blessed, las puertas lo llaman a the usted. doors call you Porque solo usted reposa el favor. because favor rests upon you. Entonces, ¿qué pasa si ahora usted sale de aquí So what happens when you leave y today se le cruza una vieja en un carro? and somebody cuts you off Y se le cruza. and they cut you off? ¿Qué le va a decir? What are you going to say? Dios te bendiga, vieja. God bless you. Juan 3:16. John Y el 3:16 18 también. and 18:2. Porque lo que sale de usted, Because what comes out of you, señores, es lo que hay. ladies and gentlemen, is what there is. Hay muchas personas, There are many people, escuche, muchas personas listen, many people que no pueden disfrutar that cannot enjoy de las bendiciones de Dios of the blessings of God solo por su rebeldía. just because they are rebellion. Es tiempo It's time de limpiarnos. to cleanse ourselves. Escuche, Listen, es tiempo it's time de limpiarnos. to cleanse ourselves. Ayer estaba en el retiro sobrenatural en Yesterday I Tijuana was in the supernatural retreat in con el Tijuana grupo de Antonio y Alma. with Antonio and Alma's En un group. momento de la administración de And at a given liberación moment of deliverance y de sanidad, and of healing, ahí fue cuando el Señor me habló that is when the Lord spoke to y me. me dijo, desde mañana, And He says, as of tomorrow, empieza a tu gente a hablarles de rebelión. start speaking to your people about Yo los rebellion. voy a liberar. I am going to deliver Yo them. voy a romper la opresión sobre I will muchos break the oppression y upon voy men. a cumplir la And I palabra will que les dije que fulfill iba a the hacer. word that I said I was going to do. Antes Before o sin aquello or without this, es imposible. it's impossible.
Las bendiciones pueden estar flotando en los The aires, blessings can be floating in the air, pero no caerán sobre ti but they will not fall upon you hasta que saquemos la rebelión until de we adentro. cleanse and we get rid of the rebellion. Ahora, Now, autoridad authority no es autoritarismo. is not authoritarianism. ¿Qué es autoritarismo? What is authoritarianism? Para muchos, For many, autoritarismo authoritarianism es una orden, is an order porque tienen problemas con la autoridad. because they have problems with Pero authority. autoritarismo no es recibir But una orden, authoritarianism is not to o que receive alguien orders emita una orden. or for someone to emit an order. Autoritarismo es el abuso Authoritarianism is the de la abuse posición of the position de alguien en autoridad. of someone in authority. Si yo le doy una orden a Laisa, If I give Liza an order, no estoy ejecutando I'm autoritarismo, not carrying out authoritarianism, sino autoridad. but rather authority. Siempre y cuando So long as ella me tenga como su autoridad. she has me as her authority. Si yo no soy su If autoridad I am verdadera, not her authority, ella no va a obedecer. then she will not obey. Si yo le doy una orden a alguno de sus hijos, If I give an order to one of your children, posiblemente ni me pele. they may not even pay Pero attention si to se la them. da a usted, But if you give it to them, debiera obedecerle. they should obey. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Entonces hay gente que no So there obedece are people that don't obey porque nos tienen como una pinturita, because they just have us there as an image, no como autoridad. not as an authority. Cuando uno está bajo autoridad, When someone is under authority, está protegido. they are protected. Puede venir el mismo diablo The devil himself can y come no podrá tocarte and he will not be able to touch you porque estás bajo autoridad. because you are under authority. Pero claro, But of course, una persona con rebelión a person who is rebellious no puede estar bajo autoridad. cannot be under authority. Entonces, funciona So it works o manifiesta or it manifests. la rebelión pasiva They manifest the passive rebellion o la rebelión abierta. or the open rebellion, Pero la manifiesta al fin. but they manifest it at the end of it. Les puse 3 escenas. I gave you an Quiero terminar example con of 3 esto. scenes, and I wanted to end with Les this. puse 3 escenas. Explained 3 scenes. Cualquiera de ellas Any of these 3 practica o manifiesta la rebelión. practice rebellious, Pero hay una de ellas but there is one of them que necesita sanidad, that needs to be healed. necesita perdón, They need to be forgiven. necesita que el aceite del Espíritu Santo They need for the oil of the Holy Spirit cierre las heridas del to pasado, del close presente, the wounds of the past and of the present, para que usted pueda estar bajo so autoridad. that you can be under authority. Mucha gente dice esto. Many people say, Mire, les voy a contar un chisme santo, I'm gonna share some holy gossip más with para you, que se ría un poquito porque tienen cara de susto just so that you can smile a bit because you y look no quiero scared. pensar en los que están en internet. And I don't want to think about those watching the internet. Pero una persona, no voy a dar nombres, But a person, and I'm not going to share any names, cuando supo de que yo entré bajo la paternidad de los apóstoles Pompa, when they knew that I entered the paternity of Apostle y esa Pompa, persona sabiendo que los apóstoles Pompa son hijos espirituales del apóstol Maldonado, and that person knowing that Apostle Pompa was spiritual children of Apostle Maldonado, esa persona me dijo, that person told me, oye, qué buen escalón agarraste. man, that's a good step. Dije, a ver, no te entiendo. And I said, excuse me? Dice, pues, estás con ellos, al rato te brincas And he said, yeah, you're with them. You're going to jump later. con el apóstol Maldonado, Jump up with Apostle un Maldonado, hombre poderoso, famoso. a powerful and famous man. Entonces lo miré porque era un hombre And I looked at him. He was a y man. le dije, mira, And I said, look, lo que yo hice ahora what I did now de someterme a una of autoridad y entrar bajo paternidad submitting myself to an authority, entering under no es paternity, porque estoy buscando un famoso. is not because I'm seeking a famous Respeto person. y honro al apóstol Maldonado, I respect and honor Apostle pero él Maldonado, no es mi autoridad. but he is not my authority. Le dije, yo no buscaba un famoso, yo And I said, I buscaba un wasn't padre looking a famous person. I was seeking a father. y lo encontré. And I found him. Se quedó callado He was quiet. y le dije, de ahora en adelante las cosas han cambiado. And I told him, from here on out, things Muchas have cosas han changed. cambiado Many things y have tengo changed. que seguir cambiándolas. And I need to continue to Porque change them. mientras te sales de la autoridad, Because when you come out of authority, escuche, listen, cuando usted sale de la autoridad de when you una come persona, out from the authority of a person, sale de la autoridad de Dios. you come out of the authority of God. Entonces no tiene chance a cambiar. And so you have no chance to change. Por eso hay tanta gente That is why there are so many people que nunca cambia, that never change. porque no están bajo autoridad. Because they are not under Ah, no, authority. pero a mí me tiene que cambiar Dios, no un hombre. Oh no, but God needs to change me, not a Por man. supuesto que sí. Of course. Es más,
Even so, No es que Dios te tiene que it's cambiar. not that God has to change. Tú tienes que cambiar. You need to change. Pero no puedes But you can't porque no tienes a alguien que te cubra because you don't have someone that y covers you te dé las instrucciones and y gives you caminos the necesarios instructions and the necessary instructions para que puedas cambiar. for you to be able to change. ¿Alguien está aquí? Somebody here, Yo no sé cuál es su caso, I don't know what your case is, what your situation is, pero quizás hay cosas que hay que limpiar. but perhaps there are things that you need to Hay cleanse. cosas que hay que sanar. There are things that you need to heal. No sé quién fue su padre, I don't know who your father was. no sé quién fue su I madre, don't know who your mother no was. sé quién fue quien le crió, I don't know who it was that si raised fueron sus you. padres o sus If abuelos, it was your parents or your un grandparents, padrastro, a madrastra, stepfather, a stepmother. no lo sé. I don't know. Lo que sí sé, What I do know si estuvieron o faltaron, is that they were there, you lacked es them. que si hay Is semillas that if there is a seed de rebeldía dentro de usted, of rebellious within you, tarde que temprano, sooner or later, usted estará rebelándose you will be rebelling contra la autoridad legítima against the legitimate y authority contra una autoridad asignada. and against the assigned authority. Mire, mire lo que dice la gente. Look at what people say. Es que Dios, ¿cómo puede ser que Dios It's because how can it be that God ponga a fulano de tal como presidente o gobernador de una ciudad o places so nación? and so and so and so as a government or president No, of a nation? no se equivoque. Nope, don't make a mistake. Dios creó la posición, God created the position, pero a ese hombre lo puso ahí el but pueblo that man was placed by the people en su voto. when they voted. Entonces el pueblo tiene And so the people have el rey que merece, dice la the Biblia. king that they deserve according to Porque the el rey Bible. que merece Because the king that they deserve es el que votó. is the one with whom they voted for. Presidente, gobernador, President, governor, quien sea. whatever it may be. Lo puso el pueblo. It was placed by La the people. posición es la de The Dios. position is the position of God. Y alguien en posición, And someone in position, quien sea, whoever it may como be, sea, and however it may be, merece honra y respeto. deserves honor and respect. ¿Cuál es la actitud What is the attitude de un hijo o una hija of a son or of a daughter que ha vivido muy mal con sus that padres? have lived a very bad life with their No parents obedecer, by not obeying, no someterse not y submitting deshonrar. themselves, and dishonoring? Eso es rebelión. That is rebellion. Ahora, si usted me dice, Now, pastor, if you tell me, Pastor, yo no conocía a Dios en ese tiempo. I didn't know God of that. Ok, God eso es of otra that. cosa. Okay, that's something else. Usted ya está perdonado de todo You eso. are forgiven of all that. Lo que usted tiene que What you need responsabilizarse to do hoy now and take responsibility for es de lo que la rebelión provoca is hoy, what rebellion produces no now, ayer. not yesterday. Dios ya nos perdonó. God has forgiven Dios us. echó todo eso al mar. God cast all that into the El sea. tema es lo de hoy, lo de The ahora. topic is today and that of today. Yo creo que es momento I believe that it's de time ir a Dios, to go before estamos God. aquí, Those that are here, los que están por those internet. watching via Si hay internet. alguien que dice, esta palabra me If, está hablando, if there's someone saying this word is speaking to me, ojalá I hope ninguno sea ofendido por esto. no one may be offended of this. Porque uno de los síntomas Because one of the de alguien symptoms bajo rebeldía of someone that is under rebellion es que una mosca en sentido contrario lo ofende. is that a fly that flies in the opposite direction offends them. Y la ofensa And that offense es una de las evidencias más is grandes one of the greatest evidences de la inmadurez. of immaturity. Tenemos